Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que espero que a todos les guste. Y no solamente que les guste desde el punto de vista intelectual, sino que les toque esa parte emocional, que es donde vamos a comentar cómo interfiere ese aspecto interior y ese aspecto emocional con nuestra salud. El cuerpo humano, al igual que todo en el cosmos, tiene un ciclo de crecimiento, adultez y después se degenera y muere, al igual que todos los demás seres vivos. En medicina, en la parte científica, a todo este proceso degenerativo que sucede en el cuerpo humano, se le conoce hoy en día como un proceso de oxidación. Y básicamente se conoce más específicamente como el estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo sucede en todas las células del organismo. Es un proceso natural. Todos nos vamos degradando, degenerando hasta que finalmente el organismo muere. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un tema sobre cómo prevenir que ese estrés oxidativo, esa oxidación que sucede normalmente en el ser humano, se lleve a cabo de manera más lenta, que nos permita que no sea algo dramático y que nos permita que sea un proceso incluso de crecimiento interior y de crecimiento personal. Por eso, como siempre, pensando en el bienestar, Ojo Salud trae para ustedes hoy un espacio donde vamos a hablar de bienestar. Y para ello hemos invitado a un médico muy reconocido aquí en el país, en Colombia, el doctor Hugo Galindo. El doctor Hugo Galindo es médico de la Universidad de la Corpas, epidemiólogo de la Universidad del Rosario y doctorado en medicina ortomolecular de la Universidad de Cambridge. Entonces, vamos a contar con este experto para que nos ayude a conocer un poco más a fondo sobre estos aspectos que hemos mencionado del proceso degenerativo de oxidación, de envejecimiento del cuerpo humano y cómo afectan nuestra salud y cómo prevenir. Bienvenido, doctor Galindo. Gracias, mi querido doctor, y complacido de estar aquí en esta reunión. Gracias por aceptar esa invitación y por acompañarnos porque sé que va a ser algo bastante interesante y las historias que ya conozco al doctor Galindo de otras conferencias, del congreso que se hace cada año de la Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva y Ortomolecular, son temas realmente apasionantes. Doctor, para comenzar, cuéntenos un poco sobre su experiencia de vida, cómo llegó a la medicina ortomolecular, a conocer todo este proceso del estrés oxidativo. Tengo entendido que estuvo estudiando en Australia, también con la Universidad de Cambridge. Cuéntenos un poco su experiencia de vida para que las personas que nos escuchen sepan de esa experiencia tan increíble que tiene usted. Esto fue algo providencial. Yo cuando estaba terminando mi internado en la Samaritana, yo soy de pregrado de la Juan N. Corpa, hubo un congreso médico de medicina interna internacional en el antiguo Hotel Hilton, aquí en Bogotá. Yo estaba en el último año de medicina, estábamos en la Samaritana. Invitaron en la universidad a un congreso médico. Pues era estudiante de último año, nunca había estado en un congreso médico. Quería saber qué era. Como nos invitaron, estudiantes de último año, fui. Hasta ese momento yo quería hacer medicina interna y oncología. Ese era el sueño que yo tenía. Era mi principal objetivo en la vida o neurocirugía. Y resulta que en este congreso hablaron muchos médicos y uno de los que habló cuando entró al auditorio era un médico, y lo digo coloquialmente, mechudo, de cabello blanco, un aspecto curioso, con una mochila guayú, y resultó ser que era un australiano, y comienza a hablarnos de la holistic medicine, la medicina holística y el equilibrio mente, cuerpo, espíritu. Y cuando él comenzó a hablar, todos los médicos que estaban en el auditorio se comenzaron a retirar. Y yo también me quería retirar, yo también me quería salir, simplemente porque me parecía como no interesante el tema de lo que él iba a hablar, que además era de ciencias florables. Yo decía, esto no me llama la atención, pero de ver la masa de médicos que se estaban saliendo del auditorio, me dio pena. Yo dije, no, pues qué pecado con este doctor, me voy a quedar. Me voy a quedar en el auditorio y voy a escuchar la charla de él como por caridad con este pobre doctor. Y escuché la charla más impresionante de toda mi vida. Nos quedamos, no exagero, 3 gatos, 3 médicos, 2 estudiantes y un doctor ahí escuchándolo. Y al final de esa hora de conferencia, de hablar sobre el equilibrio mente, cuerpo, espíritu que se manejaba en la medicina ancestral en Australia, le dije, yo quisiera algún día viajar a Australia, y me dijo, ¿qué le hace falta? Le dije, mi rural. Me dijo, cuando termine su rural lo espero en Australia. Y así fue. Hice mi rural
Y cuando terminé, él me ayudó con todos los documentos porque en Colombia no hay, nunca ha habido embajada de Australia, todo tocaba por medio de Chile. Y terminé llegando a Australia a conocer un mundo maravilloso que yo no me imaginé que existiera. 4 años en Sydney, después un año en Brisbane y eso cambió mi concepto de la salud y de la medicina. O sea, en esa época ya se conocía de la medicina ortomolecular en Australia. Allá sí, por supuesto. Excelente. Por supuesto, allá el concepto de la medicina ortomolecular que nació en Estados Unidos con Linus Pauling, o como decimos en español, Linus Pauling, el ser humano que se había ganado en aquella época era el único, 2 premios Nobel. Él fue el creador del concepto de la medicina ortomolecular, la molécula correcta al paciente correcto en las proporciones correctas. Y Australia adoptó esto y cuando yo llegué, por supuesto que la medicina ortomolecular ya era parte arraigada en los médicos de Australia. Y es muy bonito, es ver, por ejemplo, por decirlo de una forma muy fácil de comprender para todo el mundo, vas a donde un médico colombiano, tienes una infección, el médico te receta antibióticos y analgésicos. Eso es solo un ejemplo básico. Vas al mismo médico, a un médico australiano con la misma patología, tengo una infección, ese médico te formula un antibiótico, te formula un analgésico, pero también unos probióticos y también unas charlas de meditación trascendental de tal manera que van un poquito más allá. No es un pedacito enfermo lo que tiene el paciente para ellos, sino es un todo que puede perder su equilibrio. Yo me dejé absorber por esos 3 años que viví en Australia y algún día dije, este modelo de medicina es la que yo quiero para mi vida. Y es interesante porque últimamente estamos viendo ese cambio de paradigma de esa medicina clásica, tradicional, alópata, mecanicista, a una medicina más integrativa. Y por eso es que hemos hablado varias veces en ocasiones anteriores sobre la importancia de ver más allá, no solamente la enfermedad de los seres humanos no sucede simplemente por una alteración física, orgánica, sino que hay muchas más cosas que intervienen como la parte emocional que mencionamos en un comienzo. Y curioso a esta historia que nos cuenta el doctor Galindo, hay que recordar algo que han dicho siempre, incluso algunos maestros que dicen que nada sucede al azar. Posiblemente estaba en el destino que ustedes escucharan esta charla el día de hoy, así como estaba en el destino que el doctor Galindo se quedara en esa conferencia para que pudiera viajar a Australia, tener esa experiencia tan maravillosa y nos pudiera ilustrar hoy en día de todos esos conceptos de la medicina ortomolecular. Pero vamos a continuar con el tema de básicamente cómo sucede, digamos, todo hablamos de este proceso oxidativo, estrés oxidativo. ¿Cómo es ese proceso para explicarle un poco a las personas que nos escuchan o que nos ven, sobre todo los pacientes, de una manera sencilla? ¿Cómo sucede este proceso de oxidación, de envejecimiento en el cuerpo humano? ¿Por qué? ¿Por qué es que sucede? Antes de contestar directamente la pregunta, hago un pequeño paréntesis. Uno de los temas que me impactó cuando llegué a estudiar a Australia en el año 1996 era que todo el mundo hablaba de estrés oxidativo. Todos los médicos, todos los estudiantes de medicina, todos los pacientes. Y yo decía, Dios mío, 7 años de medicina en Colombia y yo nunca había escuchado ese concepto. De pronto, como algo, como parte de bioquímica, pero no había escuchado. Y allá era, ¿no?, el tema del momento, como hoy en día el mundial de fútbol. Todo el mundo hablaba de estrés oxidativo. Me tocó ponerme a leer y a estudiar y vi lo importante que es en la biología humana entender el concepto de estrés oxidativo. No es lo mismo que un médico aborde a un paciente con una enfermedad si se está ignorando el proceso de oxidación que ese paciente de manera paralela va llevando. Pongo un ejemplo, como mi doctor Fernando es del Bosque, ¿no? Recuerdo recién llegado a Colombia en el 2000 como el doctor Matiz, que es ginecólogo, hijo, me invitó a una conferencia con ginecólogos en el Bosque y empecé a decirles, ¿cómo manejas tu paciente preeclámptica? Entonces no es lo mismo el abordaje de los elementos tradicionales como un hipotensor para vasodilatar a la paciente preeclámptica que hacerlo concomitantemente con un potente antioxidante en ese momento para evitar las convulsiones. Conclusión, la oxidación va de la mano del ser humano. Es parte normal de la vida. El planeta Tierra está hecho, arrancamos con el oxígeno. Entonces es vital, es vital. Sin oxígeno no podemos vivir, ¿cierto? Pero también en el cuerpo humano es un arma de doble filo. A veces el oxígeno se convierte peligroso. ¿Cuándo? Cuando pierde un electrón. Y se convierte en un radical libre, el cual deja de ser algo bueno y se convierte en algo peligroso para la vida.
Entonces, mantener el equilibrio de todos los procesos de oxidación y reducción es la vida, es el resumen de la vida. Así que las enfermedades, muchas, van acompañadas de un proceso de oxidación. Un médico cardiólogo norteamericano llamado Thomas Levy. Levy es muy famoso por haber introducido en la cardiología alopática tradicional el concepto de la medicina ortomolecular. Y él decía, un paciente cuando va a morir el día anterior, si se le pudiera medir el nivel de estrés oxidativo, nos sorprenderíamos la carga tan alta de estrés oxidativo que tiene y que de pronto, si lo hubiéramos modificado, se hubiera podido evitar esa muerte, ¿no? Conclusión, es la hermanita fea que no miramos, es el acompañante subestimado y se vuelve a veces en un protagonista muy importante en los procesos de salud. O sea que sabemos que este proceso de oxidación, este proceso oxidativo, ese estrés oxidativo, sucede normalmente en todo ser humano. Correcto. Sin embargo, llega un momento en donde el estrés oxidativo pasa, por decirlo así, los límites de normalidad y se convierte ya en una enfermedad o empieza a agravar el funcionamiento normal del organismo, del cuerpo, y entonces empieza a manifestarse como patología, una enfermedad ya más allá de lo que uno esperaría. ¿En qué casos, por ejemplo, sucedería eso? Sabemos que uno de ellos diría el cáncer, pero ¿qué otras enfermedades, digamos, son ya la manifestación de que el estrés oxidativo está siendo más de lo que normalmente se espera? Es que el concepto de estrés oxidativo es sencillo, digamos, si uno quiere verlo así. El equilibrio que hay entre los procesos de oxidación y reducción en el cuerpo humano lo podríamos entender, por ejemplo, primero con una fruta. Una fruta. Voy a poner un ejemplo. Si una manzana está en un árbol y vamos a imaginar que le faltan 30 días por naturaleza, para estar lista para caer y ser consumida, 30 días le hacen falta, o sea, todavía no está madura, y llega un ser humano y la desprende, faltándole 15 días, por ejemplo, ¿cierto? Y la mordemos. Al morderla y dejarla sobre la mesa, ¿qué sucede a la hora? Se comienza a tornar de color café, porque el oxígeno a ella la empezó a oxidar. ¿Y qué sucede con esa manzana si la dejamos sobre la mesa 24 horas después? Se ha oxidado de tal manera que murió. Mm. O sea, ya adelantamos el proceso de envejecimiento y muerte. La expusimos de manera prematura a cargas de oxígeno, ¿de acuerdo? Eso pasa con el cuerpo humano, es igual. Entonces, siempre hay moléculas que están liberando radicales libres y que están recibiendo electrones y que se está generando un equilibrio en el cuerpo, y esa es la vida. Pero cuando se pierde el equilibrio entre, llamémoslo como para entenderlo porque no es del todo así, los radicales libres de oxígeno, como si fueran los malos del paseo, que no lo son, pero los radicales libres de oxígeno se acumulan mucho. Los contrarios, que son los Ujú. antioxidantes, están muy bajos. Este desequilibrio, cuando se pierde, hay estrés oxidativo, y una enfermedad que se acompaña de estrés oxidativo, se empeora la enfermedad y la curación es mucho más complicada. Voy a decirlo un poco más elemental, más sencillo, pues yo lo entendí, ¿cierto? Los radicales libres son un átomo que hay en el cuerpo humano que ha perdido un electrón. A mí me repitieron esto durante un año entero en mi posgrado en Australia, en bioquímica, para que yo decía, ¿cuándo vamos a salir de este tema, por Dios? Era simplemente en bioquímica comprender que un átomo o una molécula que ha perdido un electrón se convierte en una sustancia peligrosa que se llama radical libre de oxígeno. Entonces, si a mí alguien en la calle me preguntara qué es un radical libre de lo que tanto están hablando, yo les diría es un átomo que ha perdido un electrón. Y es una molécula peligrosa, inestable, y va acompañada de muchas enfermedades, ¿no? El cáncer es el clásico ejemplo, pero hay otras, la diabetes, la artritis, la artrosis. Algunas enfermedades autoinmunes van acompañadas como el lupus eritematoso, ¿cierto? Bien. Ahora, un antioxidante le devuelve el electrón perdido, se lo devuelve y le recupera su estabilidad. Entonces, el antioxidante es una molécula que dona electrones, como la vitamina C, Ujú. dona electrones, y el radical libre es el que pierde electrones. La palabra mágica, ¿cuál es al final? Electrón. Perder electrones es peligroso, ganar electrones es maravilloso. Doctor Galindo, entonces, como para ir redondeando un poco este tema tan increíble, ¿qué factores podría uno pensar que aumentan ese estrés oxidativo, que aumentan esa liberación de radicales libres y que aceleran el proceso? Es decir, ¿qué factores nos ayudan a que seamos arrancados como la manzana prematuramente del árbol? Muy bien. Hoy
estamos viendo cómo nuestro país hermano Venezuela ha sufrido un terremoto o dos terremotos hace menos de una semana. En Venezuela hay gente que está muriendo por la tragedia. Ellos serían el equivalente a radicales libres que han perdido electrones, han perdido el techo, la comida, el agua. Nosotros en Colombia y muchos países del mundo estamos donando, dándoles electrones, o sea, de pronto ropita, dinero, etcétera. Menciono esto porque dar electrones es lo que hacen elementos antioxidantes. Recibir electrones es la persona que está en la miseria, que está necesitando que le devuelvan su estabilidad. Entonces, si logramos muchos países del mundo solidarizarnos con Venezuela, les devolvemos o les ayudamos, les donamos, ¿cierto? Se recupera el equilibrio. Entonces, menciono este ejemplo para comprender algo. Una persona con una enfermedad, ¿qué la complica para responder la pregunta? ¿Qué la genera? Todo lo que contamine el aire que yo respiro, todo lo que contamine el agua que yo consumo o los alimentos que yo ingiero, empiezan a generarme en mi cuerpo pérdidas de electrones, o sea, radicales libres de oxígeno. Ayer veía un partido de fútbol de México contra Ecuador y yo miraba que hicieron el estadio en Monterrey frente a una montaña rodeado de aire puro. Inteligentísimo el concepto de los mexicanos, que estaban saturados del DF, en donde hay bruma, todos lo conocemos. La contaminación del aire en México puede ser la más alta de toda Latinoamérica. Entonces deciden crear un nuevo estadio a la salida en un lugar totalmente libre de contaminación. Entonces, si mi aire que yo consumo, que yo inhalo, está contaminado con monóxido de carbono o cadmio, como en Bogotá, Sí. si mi agua que yo consumo es más ácida que alcalina y tiene aluminio y metales pesados, como todos los colombianos que estamos llenos de aluminio en el cuerpo, si los alimentos que yo consumo, por ejemplo, comida empaquetada que tiene grasas trans, es lo que yo consumo en mi cuerpo, pues yo estoy recargando mi cuerpo de radicales libres de oxígeno y así se van acompañando muchas enfermedades. No es lo mismo tener hipertensión arterial sin estrés oxidativo que con estrés oxidativo. No es lo mismo tener un glaucoma sin estrés oxidativo que con estrés oxidativo. Conclusión, digamos, cualquier enfermedad crónica degenerativa se agrava en la medida que el individuo tenga estrés oxidativo, es decir, haya perdido electrones por la causa que sea, por un aire contaminado. Yo vivía cuando llegué a Colombia, en el barrio El Chico, en la 13,88, y ahí viví 8 o 9 años. Cuando empezamos a medir el aire que consumíamos nosotros por la avenida 15 y nos dimos cuenta del nivel de contaminación a la que estamos expuestos, decidí mudarme hacia Fontanar, afuera de Bogotá, al lado de una montaña, porque pues uno debe tratar de ser coherente. El agua que consumimos en Colombia pues está llena de metales pesados y tenemos los colombianos en el cuerpo mucho plomo, mercurio y flúor, ¿de acuerdo? Entonces, las enfermedades crónicas degenerativas que van acompañados de un organismo que está repleto de radicales libres y pocos antioxidantes, es una enfermedad que se está agravando. Y por eso nosotros, nuestra expectativa de vida al nacer hoy en día no supera los 70 años de edad en las mujeres. Increíble, ¿no? O sea, todo se relaciona básicamente con lo que aumenta, factores que aumentan ese estrés oxidativo. Y como se dice la palabra estrés oxidativo, significa que hay un estrés, pero ¿en qué parte del cuerpo realmente sucede ese estrés? ¿Cuál es, digamos, la zona más específica del cuerpo humano donde sucede ese estrés y donde se manifiesta ese estrés que viene tanto de la contaminación, como lo mencionaba el doctor Galindo, que viene también de la alimentación, de los factores nutricionales, y también sabemos que aspectos como falta de sueño o sueño no completamente relajante y otros hábitos de vida pueden influenciar en qué zona exactamente del cuerpo humano se está viendo o se está viviendo ese estrés oxidativo, En la mitocondria, la el mitocondria. doctor Delan Hartman, que fue el fisiólogo norteamericano que descubrió una de las causas del envejecimiento, por qué el ser humano envejece y al final muere, ¿por qué? Él explicaba que el motor de cada célula humana que genera el equilibrio en el proceso de la cadena respiratoria es la mitocondria. Entonces, no es un órgano para decir, es en el
hígado donde se produce el estrés oxidativo, no. Que hay conceptos un poquito confusos. Cirrosis hepática, hiperoxidación lipídica, si es un proceso de estrés oxidativo del hígado. Y esto puede suceder en cualquier órgano. Si hay alteración de la resistencia a la insulina, pues eso está enfocado en alteración de un órgano puntual. ¿Cuál? El páncreas. Si tenemos problemas en nuestra próstata y hay una inflamación, como nos sucede a los hombres después de los 40, sin embargo, el estrés oxidativo no está en un órgano puntual, sino se genera en la alteración mitocondrial de todas las células del cuerpo humano. Ahora, me separo un poquito de la pregunta. Durante más de 50 años, las teorías que habían del origen del cáncer estaban enfocados en el núcleo de la célula. Mm. Entonces, se atribuía que eran temas de genética, que eran temas de alteración del centro de la célula, o sea, del núcleo y del DNA, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha venido proponiendo, nos estamos saliendo del centro de la célula y nos estamos inclinando más hacia ese organelo que es la mitocondria. Es una falla en la alteración o en la respiración mitocondrial donde nace el estrés oxidativo y de ahí se traslada a toda la célula humana y a todos los tejidos y a todos los órganos. O sea, nosotros hemos medido, lo hacemos, el nivel de estrés oxidativo de todas las personas de diferentes edades. Tengo un hijo de 18 años, es tenista de alto rendimiento, pero hace 4 años yo le hice una medicina a mi hijo y yo me quedé aterrado que un muchacho de 14 años de edad, tenista, que consume una alimentación muy balanceada y es un deportista muy fuerte, tuviera estrés oxidativo. Entonces empecé a darme cuenta que definitivamente el estrés emocional, la falta de hidratación adecuada y una alimentación corrida, es decir, él consumía un alimento muy grande en las noches y muy pequeño en las mañanas por el corre-corre del colegio. Empezamos a corregirlo y su rendimiento comenzó a mejorar y bajó su nivel de estrés oxidativo. Entonces, es una sorpresa que estamos 5 personas en este salón y cada uno tiene una edad diferente y unos hábitos diferentes. Y si yo sacara mi aparato de medición y nos dividiera cada uno, de pronto el más viejito de los 5, que soy yo, que soy un hombre de 62 años, tenga menos estrés oxidativo que todos ustedes. ¡Wow! Te lo voy a explicar de una manera diferente. Tengo 61 años de edad y hoy tengo mejor salud que la que tenía a los 30 años de edad. Entonces, en vez de irme envejeciendo y enfermando, yo me voy mejorando. ¿Por qué? Porque ahora conozco el concepto del estrés oxidativo. Yo a los 30 años de edad fumaba una cajetilla de cigarrillos diariamente, consumía mucho carbohidrato refinado, mucho azúcar, muchas gaseosas y dormía muy mal y tomaba mucho licor y trasnochaba mucho. Por Dios, a los 30. Pues a los 60 he cambiado mis hábitos de vida y mi estrés oxidativo ha bajado. Bueno, eso es lo que lleva hoy en día a lo que se ha promovido como medicina del antienvejecimiento. Correcto. Y es precisamente ese antienvejecimiento es antioxidarse. Cómo ayudar a que el cuerpo no se oxide y no se degenere, digamos, tan rápido como si lo sometemos al consumo excesivo de azúcares, de lácteos, de muchos alimentos y muchos aspectos del medio ambiente, como todos los que hemos mencionado, que ayudan a que este organismo que está, digamos, diseñado para un ambiente más equilibrado, pierda eso que llamamos también en medicina, esa homeostasis, y entonces empieza ese proceso más degenerativo, más acelerado. Antiguamente se creía que la célula, las células que componen los órganos, las células que es, digamos, la parte que forma todos los tejidos en el ser humano, era como un cuarto y dentro de ese cuarto había unos organelos que tenía el retículo endoplásmico, la mitocondria a un lado, el nucleolo, etc. Y se pensaba que todo esto era aislado completamente. Con el tiempo y con el proceso evolutivo científico, hemos encontrado que todos estos organelos que están dentro de la célula están completamente interconectados. Hay una conexión intrínseca entre cada uno de ellos y la pared de la célula, y luego entre una célula y la otra, lo que se conoce todo como el espacio intersticial, y esa conexión hace que todo el organismo esté conectado como uno solo. Por lo tanto, lo que afecta a una parte del cuerpo afecta a todo el organismo. Por eso, nosotros que también hablamos de la parte de salud visual, sabemos que el ojo no es algo independiente del organismo, está algo conectado completamente con todo ese cuerpo, con todo ese organismo, y cualquier cosa que afecte el organismo, pues va a afectar el ojo. Queremos, doctor, pensando ya en lo que pueden estar pensando algunas de las personas que nos escuchan o que nos ven, algunos pacientes incluso, ¿cómo podemos dejarles un mensaje en el cual
no vayan a caer ni en el miedo, ni en algo exagerado, ni se preocupen. ¿Cuáles serían unas recomendaciones que podríamos darles para mejorar ese proceso de oxidación normal del cuerpo para que no sea tan acelerado? ¿Cómo podemos dejar un mensaje, así como mencionas de tu hijo, que siendo una persona joven tenía un estrés oxidativo aumentado? Hay muchas personas que son deportistas, pero estas personas que son deportistas, incluso si lo hacen de una manera exagerada, pueden aumentar la oxidación del cuerpo. Y vemos, por ejemplo, en muchos deportistas, ahora que estamos en la época del Mundial de Fútbol, un deportista, un futbolista, que uno lo ve a los 20 años, increíble ese estado físico, cómo corre, cómo soporta los 90 minutos de tiempo, etcétera. A los 40 años ya se consideran viejos, Correcto. ya dejan de funcionar adecuadamente. ¿Qué recomendaciones podemos dar a las personas que nos escuchan y que nos ven para que lo vean de una manera, digamos, tranquila, que no caigan en el miedo, pero que sea algo útil para ellos? Hace 8 años, el que era director técnico de la Selección Colombia de fútbol, Peckerman, argentino, él fue paciente mío aquí en Colombia y cuando él no estaba de gira, él llegaba a mi consultorio y él me hacía la misma pregunta. ¿Qué podemos hacer con nuestros deportistas para que ellos mejoren un poco su rendimiento debido a que se venía perfilando algo en los deportistas del mundo y era, se está prolongando la edad de los deportistas en la que pueden jugar? A ver, miren lo brillante que fue Peckerman. Yo lo digo porque él venía adelantándose hace 10 años a lo que está pasando hoy en día. ¿Qué pasa en el Mundial de Fútbol de Canadá, Estados Unidos y México hoy en día? Hay deportistas como Luka Modric, como Cristiano Ronaldo, como Lionel Messi, ¿de acuerdo? Como el portero de México, Memo Ochoa, que son deportistas de 40 años y están enteritos. No es que ya yo a los 40 me envejecí, eso era antes. ¿A qué se debe? Entonces, le hicieron una entrevista hace 15 días, yo la vi en televisión, a Oscar Córdoba, y él decía, es que en la época nuestra, hace 15, 20 años, descansar después de los partidos era jugar y estar con videojuegos y dormir muchas horas y relajarse. Hoy en día no. Hoy en día el descanso es un cambio de actividad y hoy en día se le ha dado mucha importancia a la respiración, a aprender a respirar, la técnica del 7 por 7 por 7. Entonces es increíble que hoy casi que los obliga a que un deportista debe inhalar 7 segundos, retener el aire 7 segundos y exhalar 7 segundos por un lado. Entonces mira todo lo que sucede en el cuerpo humano con una técnica de controlar la respiración, con las endorfinas, con el cortisol. Segundo, la alimentación no es algo secundario, no. Hoy es sagrado. Por ejemplo, si un deportista está jugando los primeros 45 minutos, ya su nivel de magnesio ha bajado, vienen los calambres. Ya su nivel de adrenalina está bajando, entonces se pierde la velocidad y de los reflejos. Entonces, imagínate darle de suplementación a un deportista en el medio tiempo, en el descanso, un suero con vitaminas o vitamina C, que es un potente antioxidante, o magnesio, ¿cierto? O creatina. En una prueba antidoping no se está haciendo nada negativo porque es algo 100% natural, pero está recuperando el equilibrio que se está perdiendo. Hoy en día los partidos de fútbol duran 4 tiempos. ¿Por qué? Porque es obligatorio 2 periodos de hidratación. Eso no existía antes. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí creo que si a los jóvenes se les enseñara a consumir una dieta equilibrada, introducirle el concepto a los niños, a los hijos nuestros, de lo importante que es algunos alimentos. Yo creo que todos sabemos que hay superalimentos y hay alimentos bastante peligrosos, ¿de acuerdo? No es lo mismo una pasta, un espagueti caliente que uno frío. El índice glicémico cambia en el mismo alimento. No es lo mismo una fresa, que uno dice, qué maravilla, una fresa. Depende. La mayoría de las fresas están contaminadas. Entonces, el ácido elágico que ella puede aportar se puede perder porque han sido rociadas con agua del río Bogotá. Entonces, algo que creemos que es bueno, a mí me da pavor consumir una fresa. Una ensalada que tenga lechuga, ¿cómo sabemos cuántos contaminantes tiene o no tiene? En ese orden de ideas, yo lo que pienso es, el cuerpo es celoso y delicado. Si tú lo cuidas definitivamente y siendo conscientes, ¿ok? Yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor tiene 40 años, la mayor, me casé muy joven. La segunda tiene 30 y el menor tiene 19. Y la sabiduría que adquirimos a través de la medicina y de mi viaje a Australia y demás, pues
ha beneficiado a nuestro hijo menor. Entonces, la salud de un joven de 18 años, él es un roble y es impresionante debido a todos estos conocimientos que son sencillos de aplicar. Sí, y algo importante que queríamos comentar también el día de hoy es que hay una evidencia científica de todo lo que estamos diciendo. Y el doctor Galindo, además, como es epidemiólogo, le gusta publicar, hacer investigación, etcétera. Y hay unos artículos, unas investigaciones bastante interesantes, de las cuales vamos a dejar un link o una imagen para los que quieren profundizar un poco sobre estas publicaciones que tiene el doctor Galindo sobre el tema. Por ejemplo, sabemos que hay un artículo, una investigación que se hizo sobre la sepsis, es decir, una infección masiva, y cómo tratando esta infección en algunos pacientes con uno de los principales antioxidantes en el cuerpo humano, que es la vitamina C, en la forma alcalina, en la forma que es mejor antioxidante, que el doctor nos va a ampliar ese tema. Queríamos preguntarle, doctor, cuéntanos sobre este estudio que se hizo en pacientes con sepsis y sobre la diferencia que hay entre esta vitamina C en su forma ácida y su forma alcalina, digamos. ¿Qué cambió en mi concepto de la medicina cuando salí de Colombia y llegué a Australia? De hecho, por ser médico corpista, me formé bajo la filosofía del doctor Jorge Piñeros Corpas, que en paz descanse, fue uno de los genios más brillantes que en la medicina de Colombia hemos tenido. Él nos inculcó abrir la mente un poco y no tragar entero. Por eso soy epidemiólogo, igual que el doctor. La epidemiología es la rama de la medicina que hace que uno cuestione. No puede ser simplemente que uno le digan esto es bueno y yo me lo tomo porque me dijeron que era bueno y este medicamento es lo que el doctor dice. Es decir, es bueno cuestionar. No escepticismo necesariamente, sino cuestionar. Ahora bien, yo pienso que uno de los temas claves que hay hoy en día es comprender que el envejecimiento y las enfermedades, si aparte del medicamento o la cirugía o la terapia, que la medicina convencional, que no tenemos nada en contra de lo convencional, si fuera acompañado de algunos elementos adicionales que ayuden en la eficacia. A ver, yo tuve en Australia, que habla del año 1998, un profesor, el doctor Avni Sali, tenía 90 años de edad. Él fue cirujano, oncólogo durante 35 años de su vida, se retiró y se dedicó en los últimos años de su vida a un concepto que se llama calidad de vida. Él decía, yo no quiero morir viejo porque los viejos somos una carga. Yo quisiera morir joven o envejecer si voy a tener calidad de vida, voy a ser autosuficiente, y se obsesionó en saber, como hoy en día las zonas azules del mundo, a dónde vive la gente más años de manera más saludable. Entonces yo creo que cuando somos jóvenes nos preocupa la gloria, la fama, el dinero, no sé, cuando somos jóvenes, pero cuando ya vamos envejeciendo empezamos a darnos cuenta el tesoro tan grande que es la salud. Y en el caso puntual de lo que el doctor me pregunta, notamos como un paciente con cáncer que ha recibido toneladas de quimioterapia o un paciente con infección, ¿qué siente el médico especialista, por ejemplo, en infectología, cuando tiene un grupo de pacientes? Recordemos la pandemia del coronavirus. ¿Qué siente un médico cuando está viendo un grupo de pacientes y está haciendo todo lo posible y está dándole todas las herramientas que tiene de la medicina convencional para que el paciente no se muera, y a pesar de todo el tratamiento convencional, se murió? Hablemos de dolor. ¿Qué hacemos con un paciente que está sufriendo? Y aparte de ser un paciente, si es tu madre, tu padre, tu esposo, tu hijo, un ser querido, ¿cierto? Y tú lo ves que está mirándote a los ojos pidiéndote ayuda, y ves que el dolor le aumenta y le aumenta, y le das lo convencional, un paracetamol y no le funcionó, un ibuprofeno y no le funcionó, una morfina y subimos entonces, y llega un momento en que ya no hay nada más que darle. ¿Y qué tal que pudiéramos dar un coadyuvante que potenciara el efecto de lo anterior y en unión, esa coadyuvancia, calmar el dolor y hasta salvar una vida? En este estudio de infección que nosotros hicimos en Colombia, nació a raíz del coronavirus. ¿Qué podemos darle al paciente escéptico que tiene una falla multiorgánica y está a punto de morir, y la terapia convencional, analgésicos, líquidos endovenosos, oxígeno, antibióticos, no están funcionando? Pues, oh sorpresa, que agregarle un potente antioxidante. ¿Cuál es el mayor antioxidante que hay en la naturaleza? La vitamina C, que es muy noble y se pueden dar en dosis muy altas. Entonces, el paciente que está en una unidad de cuidados intensivos con sepsis, si ya le hemos dado todo y al final se te muere,
pues hay tristeza, frustración, no solamente de parte de la familia, sino del médico. Se me fue un paciente. Y uno debería preguntarse, ¿qué más hubiera podido hacer para salvar la vida de este paciente? Una respuesta es, ¿por qué no le dimos un coadyuvante como la vitamina C en dosis altísimas que hubiera corregido el estrés oxidativo? De pronto hubiera podido salvar una vida y lo hemos visto. Entonces, en este estudio de sepsis, Ujú. que venía de Australia, cuando arrancó el coronavirus, cómo le aplicaban dosis altas de vitamina C a ovejas merino en Australia y Nueva Zelanda. Yo conocí al director del estudio, el doctor Rinaldi Belomo, y ellos propusieron hacerlo multicéntrico, entonces lo extrapolaron a Colombia, logramos permiso de Secretaría de Salud de Colombia, de INVIMA, y el estudio se hizo en un hospital en Cartagena, en unidad de cuidados intensivos, y los pacientes que fueron intervenidos en este estudio comparativo de unos pacientes recibiendo el tratamiento convencional y otros recibiendo el tratamiento convencional más vitamina C, muchos de estos pacientes, el 90% se salvaron. Conclusión, sí deberíamos abrir la mente, sí deberíamos estar abiertos a otras opciones. Fíjense que el doctor menciona algo que ha sido clave y también ha sido un patito feo de la medicina, que se llama el pH. Ujú. Entonces, cuando ignoramos la importancia del pH ácido o alcalino, pues entonces no podemos lograr el equilibrio en un paciente. ¿Qué pasó en estos pacientes también con dolor? O sea, ya sabemos que mejoró la condición de pacientes en este estado de sepsis, de infección. ¿Cómo mejoró en los pacientes con cáncer? ¿Ese dolor se disminuyó? ¿Les mejoró la calidad de vida? ¿Qué cambios encontraron ahí en esa investigación? Hubo una disminución del proceso inflamatorio, además medido. ¿Cómo lo medíamos? Los pacientes que tenían un proceso inflamatorio y multisistémico, un hígado inflamado, un páncreas inflamado, ¿de acuerdo? Que había edema además, ¿no? Que había, bueno, eran pacientes que como estaban sépticos y tenían infección y no estaban logrando superar esta infección con los antibióticos convencionales y con los corticoides, tenían proteína C reactiva elevada y tenían interleuquinas, la cascada de las interleuquinas elevada. Entonces, por ejemplo, medíamos interleuquinas antes de la intervención y una semana después de vitamina C en dosis altas, todos los días 60 gramos en la vena, día por 6 días. Y uno veía cómo algo muy puntual que nosotros aportamos en el estudio es que dosis altas de vitamina C bajan la PCR y bajan la interleuquina 6 puntualmente. Entonces un infectólogo no podía negar, la vitamina C ayudó en el proceso inflamatorio y de paso en el dolor. O sea, aquí hay una conclusión interesante que se logró del estudio de pacientes sépticos. En dosis bajas, la vitamina C no es tan útil como en dosis por encima de 300 miligramos por kilo día. O sea, la vitamina C tiene un secreto, no es solamente un potente antioxidante, sino que todos los médicos que utilicen vitamina C como medicamento deben entender dos conceptos. Debido a su osmolaridad, la dosis, mientras más alta es, más eficaz es y no le hace daño al riñón, a tu cuerpo. Es decir, tú te puedes aplicar una botella de vitamina C o 5 o 10 o 20. Es una de las pocas moléculas de la naturaleza en las cuales no hay un límite para dar dosis altísimas porque por ser hidrosoluble entra en el cuerpo y sale por orina de inmediato y va barriendo radicales libres. Entonces, dos conceptos tiene la vitamina C líquida. Número uno, por su osmolaridad, ella es tolerada en dosis muy altas en el cuerpo humano. Y ojo, aquí hay un misterio que no se ha podido descifrar. La dosis de la vitamina C es un milagro de la naturaleza. Cuando tú das menos de 50 gramos, ¿qué es la vitamina C? Un antioxidante. Un antioxidante. Un antioxidante. Pero cuando tú superas los 50 gramos aproximadamente de vitamina C, deja de ser un antioxidante y se convierte en un prooxidante. Entonces, en vez de donar electrones, comienza a robarlos. ¡Wow! Entonces, es un proceso propio de la vitamina C que pocas moléculas tienen. Uno no se puede exceder en vitamina A. Uno no se puede exceder en un paciente con zinc o selenio, que también son antioxidantes. Con la vitamina C sí nos podemos exceder. Entonces, bien, hablamos de un tema que es muy propio de la reina de la naturaleza, que es la vitamina C, que es poder dar todas las dosis que queramos sin hacer daño. Nosotros en el consultorio le hemos aplicado a pacientes en Colombia dosis de hasta 200 gramos en un día. Pero ahí ya sería prooxidante. Claro, pacientes con cáncer que queremos generarle un estado prooxidativo sinérgico de la quimio. Ok. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del pH, doctor. El tema del pH. O sea, no es que ácido sea malo y alcalino sea bueno, no. Es que el cuerpo humano tiene algunas partes que son alcalinas,
pero el plasma sanguíneo debe ser alcalino. Nacimos para tener un pH de 7 a 8. Y los alimentos que son acidificantes, como los carbohidratos refinados, puntualmente el azúcar refinada, que entra en nuestro cuerpo y nos acidifica, las gaseosas, las carnes rojas, el pan blanco, el arroz blanco, todo lo que nos acidifique, nos comienza a generar un entorno, ¿de acuerdo?, que favorece las enfermedades. Lo dijo Otto Warburg, premio Nobel de Alemania en 1931, el cáncer vive en un medio ácido y todo lo que tú comas que te acidifica va a estar a favor de enfermedades crónicas degenerativas, y todo lo que te alcalinice, entonces las verduras que tienen magnesio, que tienen clorofila, que tienen calcio, que tienen elementos alcalinizantes, te ayudan a bajar la acidez. Hace una semana estábamos en la finca en Anapoima y un geólogo que estuvo con nosotros, muy sabio, notó que habían frutas diferentes según la altura de la montaña de nosotros. Nos decía, abajo hay limones, en la mitad hay mangos, arriba hay aguacate. ¿Usted sabe a qué se debe? Miércoles, en mi finca, y él terminó diciéndome el pH de la tierra. Mientras menos acidez, más frutas alcalinas usted puede tener. Entonces mira lo bonito que es comprender con claridad el concepto del. Ser vegetariano es algo maravilloso, sí, pero ¿por qué? Una de las razones, porque estás alcalinizando tu cuerpo. Bueno, y cuando uno busca vitamina C en cualquier parte, la conoce como ácido ascórbico. Correcto. Pero el doctor Galindo recomienda más el ascorbato de sodio. ¿Qué diferencia exactamente si uno consume ácido ascórbico o ascorbato de sodio, si es endovenoso y si es posible conseguir el ascorbato de sodio vía oral? Amplíanos un poquito sobre ese tema que es súper interesante. El pH neutro es 7. Un agua buena, un agua balanceada, tiene un pH neutro, 7. No es ni ácida ni alcalina. Hay algunas cosas ácidas, por ejemplo, el estómago tiene ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Tiene un pH de 3, de 2. Hay algunas sustancias o partes del cuerpo que son alcalinas, como por ejemplo la saliva. Bueno, en lo que respecta a la vitamina C, es bueno que sea ácida, es decir, la forma en que viene en la naturaleza de manera original es ácido ascórbico, termina en ico, significa que es ácido, tiene un pH de 4. Entonces, un limón que tiene, un mango que tiene ácido ascórbico, es vitamina C ácida. ¿Es bueno tomarla? Sí. ¿Es necesario consumirla por vía oral? Sí. Deberíamos consumir todos los días alimentos ricos en vitamina C. Si ustedes no consumen verduras y frutas, porque la proteína animal no tiene vitamina C, porque el huevo, por ejemplo, que dicen que el huevo es el alimento perfecto de la naturaleza, sí y no. Como proteína es extraordinario, 9 aminoácidos esenciales, por Dios, pero no tiene vitamina C. Entonces, la dieta rica en proteína, la dieta, inclusive la famosa dieta keto o cetogénica, es pobre en vitamina C. El desayunito paisa, el desayunito colombiano, el tintico, el cafecito, la arepita, el huevito, pobre en vitamina C. Y eso es una enfermedad llamada escorbuto y el día de mañana nos podemos morir. Inclusive hay mucha gente que tiene y no lo sabe, escorbuto subclínico. Bueno, pero devolviendo a la pregunta, entonces, la vitamina C que viene en frutas cítricas y en algunas verduras, el pimentón, la acerola, etcétera, es ácido ascórbico y es bueno. Y si yo voy a consumir alimentos, que sea ácido ascórbico. Y si voy a tomar suplementos, ácido ascórbico. Todo esto está bien, un pH ácido. Pero cuando queremos hacer terapias de sueroterapia, deberíamos ser compatibles con la sangre humana, o sea, con el plasma humano, que tiene un pH entre 7 y 8, 7.3. Y hay algo que se llama PRAL, índice PRAL, que es el potencial renal ácido de los riñones, que debería siempre mantenerse un pH entre 7 y 8. Si nosotros, ¿cierto?, nos aplicamos en la vena una vitamina C, debería ser una vitamina que tenga un pH entre 7 y 8. Esa fue la sorpresa que me llevé de Australia. No basta con aplicar vitamina C endovenosa, sino idealmente debería ser alcalina. Entonces, sí hay vitamina C oral como ácido ascórbico, inclusive hoy en día que hacen algunos laboratorios del mundo. Al ácido ascórbico oral le agregan bicarbonato de sodio o le agregan ascorbato de sodio y uno ve la combinación de ácido ascórbico con ascorbato de sodio para bajarle un poco la acidez y volver esa vitamina C más tolerable para el cuerpo humano. Entonces, el ácido ascórbico en frutas de su forma original está muy bien, pero cuando queramos hacer terapias con dosis, por lo menos con megadosis de vitamina C, con dosis alta, cuando yo digo dosis alta es por encima de 10 gramos en adelante, idealmente deberíamos aplicar una vitamina C que no sea ácido ascórbico, sino ascorbato de sodio, es decir, una vitamina C alcalina para llevar la sinergia. Yo quiero resumirlo en algo muy sencillo. ¿Cómo debe ser el aire que respiramos? Más alcalino que ácido, porque el oxígeno cuando ha perdido un electrón es ácido o acidificante. ¿Cómo debe ser
el agua que tomamos, alcalina, no ácida, porque el agua alcalina tiene minerales. El agua mineral, como deben ser los alimentos que consumimos en la alimentación, alcalina. Si a mí me sirven, como en Argentina, un plato con un churrasco, o sea, con solo carne, y luego una gaseosa y pan de entrada, esa alimentación es un veneno, porque es altamente acidificante. Correcto. Pero si yo a esa carne, yo no estoy diciendo que no coma carne, si a esa carne yo le agrego una ensalada con aceite de oliva, con tomates, con lechugas, con brócoli, yo estoy compensando porque estoy alcalinizando esa carne roja. Y si en vez de tomar gaseosa, yo tomo agua o un zumo de limón, hay un balance del pH. ¿De acuerdo? Entonces, si consumimos aire alcalino, agua alcalina, alimentos alcalinos, suplementos alcalinos, ¿por qué la vitamina que se coloque en la avena no sea alcalina? O sea, utilicemos ascorbato versus el ácido ascórbico. Muy interesante eso. Ya nos estamos acercando al final de este podcast que espero que les esté pareciendo bastante interesante y sobre todo con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Galindo, que nos ha hecho unos comentarios bastante importantes sobre cómo se debe utilizar esta vitamina C, cuándo se debe utilizar y cómo esto está relacionado con ese proceso degenerativo, ese proceso de envejecimiento al que estamos sometidos todos los seres vivos. Quería comentarles antes de terminar lo siguiente. Resulta que cuando yo estaba de estudiante de oftalmología, llegó un día una paciente que refería que no estaba viendo bien por un ojo. Esta señora había ido donde una esteticista para que le hicieran el delineado permanente y en el delineado permanente le pusieron anestesia. Yo le pregunté cómo le pusieron la anestesia, etcétera, y ella mostró cómo la aguja entró de manera, digamos, vertical sobre el ojo y la examinamos y resulta que le entró líquido de esta anestesia que le colocaron en este centro de estética, un esteticista, no era un médico, digamos, y el líquido de la anestesia entró a la cavidad vítrea dentro del ojo y cuando lo examinamos, el nervio estaba completamente atrofiado. Atrofiado quiere decir muerto. La paciente tenía ceguera total, la retina era completamente pálida. Y bueno, documentamos el caso y dejó una enseñanza importante. La esteticista, pues muy preocupada, ella acompañó a la paciente, pero todo esto llevó después un proceso legal que en general no sé cómo terminó, pero no debió terminar muy bien para la esteticista y pues para la paciente muy triste porque perdió su visión. Esta fue una pérdida de la visión de manera irreversible. Después me enteré que ha pasado en otras ocasiones también por personas que van a sitios a someterse a procedimientos que no son realizados por médicos, por personal calificado, en donde se someten a procedimientos que son invasivos. Invasivos es colocar inyecciones, colocar en la vena, colocar una inyección en el músculo, etcétera. Todo esto es invasivo. Utilizar equipos que pueden producir algún efecto dentro del organismo. Todo esto hay que tener muchísimo cuidado. Recientemente hemos escuchado también de procedimientos donde han llevado a la muerte de algunos pacientes que se han colocado en sitios no muy bien recomendados, con no todas las especificaciones y los cuidados de asepsia, antisepsia que se requieren y han puesto estos sueros. Entonces, queremos comentarle al doctor Galindo, ¿qué recomendaciones podemos dejarle a las personas para que no piensen que salen a la farmacia y entonces van a comprar 50 gramos de vitamina C y se les van a colocar en la vena? O que van allí a la farmacia en la esquina o que van a donde una persona que no es médico a que le coloque estos sueros. Estos sueros deben ser colocados por personal idóneo, profesional. ¿Qué recomendaciones o qué experiencias tiene, doctor Galindo, que nos pueda comentar un poco sobre este tema, sobre este cuidado que además debe ser algo completamente personalizado? Pues esto es tan delicado y tan importante que ojalá todo el mundo que nos está viendo y escuchando lo tuvieran en cuenta. Yo me acordó, mi doctor Fernando, una experiencia que tuve yo en uno de las brigadas de salud que nosotros hacemos en zonas rurales en Colombia, misiones médicas, y llevamos médicos de todas las especialidades, misiones de salud alrededor de todo Colombia. Y alguna vez estuvimos en Puerto Gaitán, en el Meta. Iba con nosotros un profesor de pediatría de nosotros, el doctor Fernando Zárate, nunca lo olvidaré. Y llegó una niñita a consulta con su mamá. La consulta era porque unos días atrás él tenía una conjuntivitis, fueron donde la droguería y el regente de farmacia le recomendó un colirio que a todo el mundo le recomendaba. Hasta ahí todo inofensivo, pero el colirio le empezó a generar un enrojecimiento y posteriormente ardor y posteriormente infección, y cuando llegó a la brigada de nosotros fue donde el pediatra, que no era oftalmólogo. Sin embargo, él, muy preocupado, dijo: esto está muy delicado y no se ve bien, porque no me traen el colirio que le aplicaron, y era un colirio muy conocido, ¿no?
pero resulta que estaba vencido. Tenía una fecha de vencimiento de más de 6 meses. Y la conclusión es una historia similar a la que nos ha compartido el doctor Fernando. La niñita de solo 11 años perdió sus ojitos y degeneró ceguera por haber utilizado un medicamento recomendado en una droguería, pero no se habían dado cuenta que estaba así de delicado. Entonces, en medicina o en salud, algo que parece ser inofensivo puede no serlo. Tenemos que ser cuidadosos. Ayer me llamó, ya que me preguntan por la experiencia, ayer, coincidencialmente ayer 30 de junio, me llamó una señora de Medellín que quería aplicarle vitamina C porque han dicho que la vitamina C es maravillosa y tiene a su mamá con dolores articulares. Y entonces hasta el mismo médico de Medellín le preguntaba que por qué no conseguían vitamina C inyectable y se la aplicaban en la vena. Y la señora me llamó a pedirme que por qué no le vendía unos frascos de vitamina C. Le pregunté si tenía fórmula, me dijo que no, pero como eso era tan bueno y a todo el mundo le servía, ¿por qué no se la vendía? Le expliqué que había que hacerle una historia clínica y al final le hicimos la historia clínica a la señora y notábamos que es una paciente que está anticoagulada. Tiene 3 veces durante el día anticoagulación, doble anticoagulación, una paciente que tuvo un antecedente de un desprendimiento de un trombo en una piernita y un tromboembolismo pulmonar, que eso es fatal. Pues la vitamina C está contraindicada cuando un paciente está anticoagulado. O sea, esto es algo bueno, sí, pero esto no es la vitamina C que conseguimos en tabletas o efervescente o en pastillas en el mercado. Yo les cuento un dato curioso. El libro Guinness de los récords mundiales dice que el nutriente más vendido en la historia de la humanidad es la vitamina C. Entonces, eso puede ser un sofisma de distracción, hacernos creer que todo el mundo lo puede tomar de manera indiscriminada y pare de contar aún sin la fórmula de un médico. No. El suplemento de vitamina C no requiere fórmula. Cualquier persona puede tomar un suplemento de vitamina C, sí. Pero la vitamina C inyectable no es un suplemento, es un medicamento. Además, es un medicamento que requiere prescripción. Eso se llama fórmula facultativa. Un odontólogo o un médico la debe formular. Conclusión, sí es muy buena, sí es uno de los nutrientes o medicamentos más seguros de la naturaleza, sí. Mucha gente debería aplicársela, sí, pero debe tener la fórmula de un médico, porque nos ha enseñado la medicina lo que se llama individualidad bioquímica. No todos los seres humanos somos iguales, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos comprender que debe ser formulada por un médico y en un centro adecuado. Bueno, y recuerden que las personas que nos ven o nos escuchan, que no necesariamente hay que colocar esas dosis en la vena. Hay que comenzar, como lo mencionaba el doctor Galindo, con la parte nutricional. Un almuerzo lleno de papa, arroz y carne no tiene vitamina C suficiente para llevar a cabo todos esos procesos químicos, bioquímicos que necesita nuestro organismo. Hay una historia interesante, por ejemplo, hace más o menos unos 500 años, cuando el medio donde todo el mundo se comunicaba era a través de los barcos que viajaban entre un país y otro, y eran muchos meses los que pasaban estos marineros en los barcos. Resulta que a todos se les caían los dientes, las encías sangraban, tenían cantidad de problemas en las mucosas. Alguien, no recuerdo el nombre de este, creo que era Lindell, algo así. alguien que- James Lind. Lind, exactamente. Descubrió que si comían limones o cítricos en los barcos, se prevenía este problema, que después se conoció como el escorbuto. Sin embargo, pasaron muchos años después para que se descubriera que era la vitamina C. Entonces, es un ejemplo de cómo una característica clave de la nutrición nos puede llevar a prevenir enfermedades como por ejemplo el escorbuto. Y así hay mucha deficiencia de muchas vitaminas, entre ellas pues, la vitamina C, en personas que no consumen suficientes frutas, suficientes granos, suficientes cereales o suficientes alimentos, que después pasaríamos la lista en otro podcast que vamos a dedicar solamente a la parte nutricional, sobre alimentarnos adecuadamente para tener la ingesta adecuada de vitamina C. Quería comentarles otra cosa. Sabemos que Ojo Salud, como su nombre lo indica, es principalmente orientado a la salud visual. En oftalmología sabemos, y en la salud visual, que la vitamina C es esencial para prevenir o está relacionada en algunas enfermedades. Por ejemplo, en catarata, se sabe que el consumo adecuado de vitamina C puede prevenir la aparición de catarata.
No sirve para tratar la catarata porque ya hemos comentado que la catarata requiere ya de un procedimiento quirúrgico, pero se puede prevenir su aparición precisamente por prevenir ese acelerado estrés oxidativo. También en el estudio que se hizo sobre degeneración macular relacionada con la edad, el estudio AREDS, del cual vamos a dejar un link, también se documentó la importancia de una dosis diaria precisa, tanto de vitamina C como de otros compuestos como la luteína, la zeaxantina, el zinc, etcétera, que son importantes en la nutrición adecuada de la retina. También en personas que tienen retinopatía diabética, es decir, la diabetes en el ojo, se ha documentado cómo la importancia de una buena nutrición con las cantidades adecuadas de vitamina C pueden prevenir las complicaciones. Y así, hablamos de cómo realmente el ojo no se puede tomar como algo externo del organismo. Cuando algo afecta al organismo, puede estar afectando al ojo. Y estas son algunas de las enfermedades que se relacionan con el consumo de vitamina C. Por eso es importante saber qué tan oxidados estamos. Y para saber qué tan oxidados estamos, el doctor Galindo nos va a comentar de un equipo que es una tecnología, es un dispositivo muy importante que nos puede ayudar a conocer un poco sobre qué tanto estrés oxidativo, qué oligoelementos, qué vitaminas o bueno, básicamente qué minerales o qué oligoelementos nos hacen falta en el organismo y que pueden estar llevando a la formación de alguna enfermedad, pero que está en forma latente y no lo sabemos. ¿Cómo podemos detectar, digamos, que tenemos alguna deficiencia? Y el doctor Galindo nos va a comentar al respecto. Bueno, el ser humano requiere de aire para vivir, requiere de agua y también necesitamos los tres grandes grupos de alimentos. Necesitamos carbohidratos, que son las harinas, pero también son las verduras y las frutas. Necesitamos lípidos, que son las grasas, y necesitamos proteína, que pequeñas cantidades, las pequeñas moléculas son los aminoácidos que arman las proteínas, y necesitamos minerales y vitaminas. Ahora, eso lo necesitamos día tras día para poder producir energía y para poder vivir. ¿Cuál es el problema? Que Dios nos creó para que hayan proporciones entre estos grupos. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre los carbohidratos, por ejemplo, los latinoamericanos, los colombianos, comemos muchos carbohidratos. Es tal la cantidad de carbohidratos, sobre todo malos, que consumimos. Piensen en la dieta colombiana, arroz. No deberíamos consumir arroz blanco todos los días de nuestra vida. Hay una norma en el Oriente. Los japoneses dicen, y eso que hablo de los japoneses, arroz 3 veces por semana máximo. Levanten la mano los que comen arroz solamente 3 veces por semana. O sea, a lo que voy es, consumimos mucha papa, mucha yuca, mucho pan blanco. Es decir, cantidades excesivas de carbohidratos en comparación, por ejemplo, con las verduras, que son carbohidratos también, pero buenos, o en comparación con las grasas. Ya, habiendo dicho eso, hay carbohidratos buenos y malos. Hay grasas buenas y grasas malas. Las grasas trans son malas, modificadas por el hombre, punto. No es lo mismo una mantequilla aquí que una mantequilla margarina cuando es hidrógena. Hay proteínas buenas y proteínas malas. Hay señoras proteínas. Quien creyera las lentejas, tremenda proteína. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando nos excedemos, si yo consumiera solamente un exceso de proteína y poca grasa y poco carbohidrato, también me voy a enfermar. Bien. ¿Sufrimos mucho de estrés oxidativo? Sí. Pero en medicina, si bien es muy importante el ojo clínico, si bien es muy importante la pericia y la experiencia y los años que tenga un médico con la clínica, qué bueno que no necesitáramos aparatos para medir, pero necesitamos a veces ayudarnos para que el ojo humano tenga una ayuda visual a donde no podemos llegar. Para eso existe el microscopio, para eso existen los equipos. Conclusión, el estrés oxidativo, el que tanto hemos hablado, la gente sabe que existe, pero no se lo mide. Los médicos a veces sufren porque ven un paciente que asume en su olfato clínico que tiene estrés oxidativo, pero no lo medimos. Y si no lo medimos, tampoco sabremos qué tanto antioxidante el paciente va a requerir. O sea, a mí me puede llegar un paciente a la consulta y requerir una pequeña cantidad de vitamina C, con una ampolla tenemos, ya se acabó, 10 gramos, o un paciente puede tener tan alta la carga de radicales libres en su cuerpo, o sea, prooxidantes, que va a necesitar mayor cantidad de vitaminas. Comento esto porque hace unos 3 o 4 años estaba yo en un congreso médico en Brasil
Entonces yo iba a dar una charla de la experiencia que hemos tenido en Colombia en 20 años utilizando megadosis de vitamina C en la avena en pacientes con cáncer. Y mi ponencia fue precedida de un oncólogo alemán que fue a dar una charla y explicaba cómo medía el nivel de estrés oxidativo a sus pacientes y con base en eso calculaba la dosis que le debía aplicar a los pacientes. Volvemos a un tema que ya hemos hablado, el secreto o la magia de la dosis, conocer la dosis. Un paréntesis rápido, yo creo que todos conocemos que la aspirina, por ejemplo, que es uno de los milagros descubiertos de la medicina, en dosis pequeñas tiene un efecto, Ujú. es antiplaquetario, en dosis más alta es analgésico, en dosis más alta antiinflamatorio, o sea, cambia de la misma aspirina su efecto según la dosis. Con la vitamina pasa lo mismo. Este aparato, por ejemplo, que ha sido uno de los mejores que ha llegado a mi práctica médica, mide el nivel de estrés oxidativo, porque todos los metales pesados tienen una frecuencia y todos los minerales del cuerpo tienen una frecuencia. Estoy hablando de minerales, metales pesados a nivel intracelular. Entonces, este es una ayuda. Si yo sospecho que un paciente tiene falta de vitamina D, si yo sospecho que esta señora mayor, esta ancianita, no está recibiendo el sol y se está deprimiendo y es obesa y puede tener un síndrome metabólico, yo veo signos y síntomas, pero si de paso le mido y veo que a nivel intracelular tiene bajos niveles de vitamina D o de calcio o de magnesio, ya yo sé que le debo cambiar la alimentación para darle alimentos ricos en magnesio, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, pues nosotros en la práctica de 25 años acá en Colombia, hoy en día utilizamos, aparte de la historia clínica y de la experiencia y de la anamnesis, utilizamos aparatos como el OligoCheck, que nos mide 20 minerales, nos mide cómo está el hígado de un paciente en términos de si hay o no cirrosis hepática, o sea, sobrecarga metabólica. Nos dice cómo está el índice glicémico de un paciente, es increíble. Si nos dice que hay una sobrecarga glicémica, después le tomamos una hemoglobina glicosilada y usualmente hay una coherencia entre los resultados del laboratorio tradicional. Y al final nos da un reporte y nos dice si hay o no hay estrés oxidativo y qué tanto. Entonces, el mensaje es, no debemos aplicarnos indiscriminadamente vitamina C en la avena, porque esto es bueno para todo el mundo como si fuera agua bendita. No, no. Esto es un medicamento, requiere del conocimiento de un médico, la experiencia de un médico y al mismo tiempo estar indicado, porque también como cualquier medicamento tiene contraindicaciones, ¿de acuerdo? Así que un uso adecuado, hacerlo guiados por un profesional que tenga la experiencia y ayudándonos con equipos que al final a conciencia sepamos lo que le estamos aplicando a un paciente. Y vamos a suponer que a mí me resulte que un paciente no tiene estrés oxidativo y no requiere vitamina C, no se la aplicamos. O sea, esto no es la panacea universal, no, ¿de acuerdo? O sea, tiene su gente a la que le va a servir y gente a la que no. Resumiendo esto, podríamos decir que todo requiere un tratamiento personalizado. Y por eso la importancia de que sea un médico el que haga, el que realice una historia clínica adecuada desde la anamnesis, el examen, lleve a un diagnóstico y que de pronto con el uso de algún dispositivo como este OligoCheck pueda inclusive expandir esa capacidad de posibilidades de tratamiento que le puede brindar cuando conoce más, digamos, qué deficiencias tiene. Pero recuerden que siempre es un tratamiento personalizado y debe ser realizado por un profesional, por una persona idónea, una persona médico que sepa cómo administrar y cómo hacer, digamos, también un seguimiento y prevención de cualquier evento adverso que pueda presentarse con esos tratamientos. Entonces, tener en cuenta esta recomendación. Ya llegando al fin de este podcast, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, recuerden escribirnos. Esta es solamente una primera parte. Esperamos seguir con el doctor Galindo en una próxima ocasión y vamos a recomendar para aquellos que son médicos, profesionales de la salud, que el doctor Galindo está organizando un evento súper importante este año, posiblemente va a ser en la primera semana de diciembre, sobre el Congreso Nacional, Congreso de Medicina Preventiva y Ortomolecular, con un invitado muy especial. Voy a dejar que el doctor Galindo nos comente sobre este invitado y sobre este importante evento. Doctor, gracias por el espacio y por la oportunidad también para invitar no solamente a médicos, a cualquier persona que esté interesada en longevidad,
en una vida saludable, vamos a tener un congreso abierto a personas que quieran participar y aprender. Porque para cerrar, yo diría, ¿envejecer es rico? ¿Es bueno? ¿Es ideal? Pues sí. Qué rico vivir muchos años, pero saludables, idealmente saludables. Qué pereza uno llegar a los 90, 100 años llenos de enfermedades y de achaques. Y eso es posible. Es posible envejecer y es posible envejecer con calidad de vida. Entonces, si queremos invitar a las personas que nos están escuchando, profesionales de la salud y a cualquier persona interesada en la longevidad, la primera semana de diciembre, 3, 4 y 5 acá en Bogotá, tendremos el quinto Congreso Internacional de Medicina Preventiva y Ortomolecular. Entonces vienen grandes exponentes, mi doctor Fernando está cordialmente Muchas gracias. invitado de todas las especialidades a enseñarnos cómo poder envejecer de manera saludable. Viene un cardiólogo, el doctor Efraín Olseuer, que ya es muy conocido, es una eminencia en Latinoamérica, como uno de los mejores cardiólogos ortomoleculares del mundo, a enseñarnos cómo abordar de manera preventiva las enfermedades coronarias, las enfermedades del corazón, entre otros, ¿no? Entre otros porque son más de 70 médicos que vamos a ser ponentes de este congreso. Así que la invitación a querer el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, a querer envejecer de manera saludable, a hacer cambios, a veces cambios pequeños. Yo pongo ejemplos que se me van ocurriendo muy rápido y si no me callan, no paro de hablar. Pero, por ejemplo, uno ve en Colombia gente consumiendo atorvastatina o simvastatina o rosuvastatina, las estatinas para bajar el colesterol. Bien, yo no digo que esté mal, pero ¿será que ese es el único camino? ¿No será que con cosas tan elementales como, por ejemplo, el ejercicio físico, dormir bien y una vez a la semana el consumo de aceite de oliva con cúrcuma, jengibre y pimienta negra, ¿no será que bajamos el colesterol malo? Nosotros lo hemos visto, eso es la medicina ortomolecular. Entonces, la idea, ¿cuál es? El mensaje al final, ¿cuál es? No tenemos nada en contra de la medicina convencional, ni más faltaba. Un paciente que me llega a punto de morir con una apendicitis, yo no le voy a dar una chuchuguasa con una agüita bendita. No, no. La cirugía se requiere cuando se requiere, la quimioterapia cuando se requiere hay que aplicarla, las cirugías, los tratamientos, la radio, etcétera, pero hay algo más allá. Hay algo más allá de la medicina convencional que deberíamos conocer. Ayer estaban llorando los futbolistas de Ecuador porque perdieron y un periodista le dijo a uno de los futbolistas, hay algo más allá del mundial, hay vida más allá del mundial. Entonces mi aporte es, más allá de los medicamentos que tomamos o de los alimentos que consumimos, hay pequeños cambios que se pueden hacer que darían calidad de vida. Bueno, esperemos que todos hayan tenido un encuentro importante hoy con el doctor Galindo, que estas enseñanzas que nos deja puedan aplicarse en el día a día, que esto es solamente un abrebocas para continuar. Son temas bastante amplios que esperamos en una segunda ocasión, en una próxima ocasión, hablar un poco más sobre los aspectos nutricionales y también sobre los aspectos de cómo mantener una vida más equilibrada. Todo esto es una medicina integrativa, es una medicina antioxidativa, es una medicina antienvejecimiento, es una medicina proactiva en el bienestar de todas las personas. Y eso es lo que estamos buscando con el doctor Galindo y con los próximos invitados que vamos a tener aquí. Para las personas que estén interesadas en contactar al doctor Galindo, él nos deja, hay una página web que se llama grupogales.com, un teléfono celular 312-405-6986 y también en YouTube varios videos donde podemos aprender más sobre las enseñanzas del doctor Galindo, como Hugo Galindo Salom, con S, Salom en YouTube. Si hay algún otro comentario para cerrar este primer encuentro, doctor Galindo, que pudiera dejarnos para todas las personas que nos han escuchado, nos han visto en este podcast. A veces creemos que no es posible. Hay un dicho que yo aprendí estudiando en Australia. En inglés dice, the grass is always greener on the other side. En español es como, ¿por qué creemos que el pasto del vecino siempre es más bonito que el mío? ¿Por qué creemos que hay otra gente que es saludable y yo no? Y vemos gente más bonita, más sana, más fuerte y no hacemos algo por nosotros mismos cuando se puede. Y los cambios a veces son más pequeños de lo que nos imaginamos. Así que mi doctor Fernando y al equipo, muchas gracias por esta invitación y la invitación a la gente es a creer que con pequeños cambios podemos vivir mejor.
Doctor Galindo, muchas gracias Mucho gusto. y nos vemos próximamente. Muy bien.